A menudo se dice que los imperios caen bajo el peso de la espada, pero a veces se descomponen lentamente entre sábanas de seda, en el silencio de las cámaras imperiales. En el año 38 después de Cristo, cuando Roma estaba en la cima de su poder, una joven recién casada atravesó los pasillos de mármol del Palacio del Palatino. Se llamaba Valeria Mesalina. Solo tenía 15 años. Era apenas una niña, pero fue elegida para casarse con el emperador Claudio, un hombre que le doblaba la edad. Su cuerpo era frágil, pero el peso del poder imperial ya pesaba sobre sus hombros. Él era el amo del mundo romano. Ella, la futura emperatriz, estaba destinada a encarnar la virtud y la continuidad de una dinastía aún marcada por la locura de Calígula. A los ojos del pueblo, este matrimonio parecía un presagio de estabilidad. Mesalina provenía de un linaje noble y fecundo. Se esperaba de ella que fuera un modelo de castidad, que diera herederos y que restaurara el honor mancillado de la casa imperial. Pero detrás de las coronas de flores y los votos nupciales, ya comenzaba otra historia, una historia que la convertiría, en los siglos venideros, en el símbolo de la decadencia moral de Roma. A primera vista, Mesalina parecía la esposa perfecta. Los cronistas antiguos la describen como una belleza cautivadora, piel clara, cabello dorado, porte noble y modales refinados que la distinguían de las mujeres comunes de Roma. Al principio cumplió con sus deberes, con una obediencia ejemplar. Le dio 2 hijos a Claudio. Asistió a las ceremonias de estado con discreción y mantuvo su rango con la seriedad de una matrona. En la rígida moral de Roma, solo existían 2 tipos de mujeres: la matrona, esposa virtuosa, y la meretrix, cortesana. Mesalina debía encarnar la primera, la pureza misma. Pero ¿qué ocurre cuando lo que una sociedad exige de una mujer entra en conflicto con lo que esa mujer realmente desea? Los rumores comenzaron discretamente. Se decía que la joven emperatriz abandonaba en secreto el palacio al caer la noche. Disfrazada, se dirigía a los barrios bajos de Subura, a un burdel, donde se hacía pasar por una simple prostituta. El historiador Tácito afirma que quería demostrar que ninguna mujer de mala vida podía rivalizar con ella, ni en resistencia ni en apetito. Imaginen el asombro de un senador romano al descubrir, bajo el maquillaje y el perfume barato, a la mujer más poderosa del imperio. No era la pobreza ni la necesidad lo que la empujaba allí, sino la embriaguez del riesgo, la fascinación por la transgresión, y tal vez la venganza de un alma encerrada en una jaula dorada. Sin embargo, eso no era más que el principio. Dentro del propio palacio, Mesalina transformó poco a poco la corte imperial en un teatro de excesos y obscenidades. Los banquetes, antes ceremoniosos, se convirtieron en orgías en las que el vino rebosaba de copas incrustadas de piedras preciosas, en las que las bandejas de oro se colmaban de higos bañados en miel, carnes asadas y los manjares más caros del imperio. Los senadores, invitados a la fuerza, asistían en silencio y nerviosos, mientras la emperatriz presidía no como anfitriona, sino como diosa de los placeres. Gladiadores recién salidos de la arena, esclavos procedentes de provincias lejanas, incluso jóvenes hijos e hijas de familias nobles, eran convocados para su entretenimiento. Un rumor persistente cuenta que un día desafió a la prostituta más famosa de Roma, Cilia, en una competición de resistencia. Al amanecer, Cilia se derrumbó tras satisfacer a 25 hombres. Mesalina continuó, hasta 30 y más. Cuando se declaró vencedora, no hubo aplausos ni risas, solo un silencio gélido, el del terror. ¿Por qué hacía eso? Era simplemente fruto de la lujuria o la manifestación de una crueldad más profunda. Algunos piensan que ella comprendió antes que nadie que la vergüenza podía ser una herramienta de poder más eficaz que la lealtad. No seducía por placer, sino para dominar. Utilizaba el deseo como arma y la humillación como cadena invisible. Los generales, los senadores, incluso las esposas de los patricios,
cayeron en su trampa. Rechazar a la emperatriz era arriesgarse a la muerte. Se encontró a un tribuno flotando en el Tíber, a un noble despojado de sus títulos de la noche a la mañana, y todos entendieron el mensaje. No se le decía que no a Mesalina. Los cultos religiosos no se salvaron. Ella organizaba ceremonias sacrílegas, parodiando a Venus y Baco. Primero se vestía con la túnica de los sacerdotes y luego la rasgaba, ordenando a sus seguidores que se entregaran a rituales obscenos en nombre de los dioses. Roma consideraba sagrada su religión, cimiento de su imperio. Al pervertirla, Mesalina se autoproclamó diosa del placer y la dominación. Imaginemos las mansiones romanas tras esas noches de escándalo. Las esposas regresando en silencio, las jóvenes de la aristocracia con la mirada baja, los senadores humillados y el propio Claudio, a quien la historia ha descrito a menudo como débil o ingenuo. ¿Era ciego ante los excesos de su esposa? ¿O estaba demasiado asustado para enfrentarse a ellos? Los historiadores aún debaten, pero el resultado es indiscutible. El nombre de Mesalina se convirtió en una maldición, sinónimo de corrupción y decadencia. Sin embargo, en el exterior, Roma seguía brillando. Los mercados estaban animados, las legiones marchaban, las carreras de carros hacían temblar el circo máximo. En apariencia, todo parecía estable. Pero tras los muros de mármol, el corazón moral del imperio se desmoronaba. Cada murmullo de Mesalina socavaba la autoridad del Senado. Cada escándalo sacudía la confianza en el emperador. Roma, antaño orgullosa de su disciplina y virtud, veía cómo su emperatriz convertía el libertinaje en un instrumento de poder. En este punto de la historia, permítanme hacer un pequeño inciso. Queridos oyentes, si les apasiona este relato de la caída moral de Roma, les invito, con mucho cariño, a apoyar este trabajo suscribiéndose, dejando un comentario y dando me gusta a este video. Esto nos anima a seguir explorando estas páginas de la historia que el tiempo ha querido borrar. Pero volvamos a Roma. Las ruinas del palacio de Mesalina aún perduran hoy en día, erosionadas por el paso del tiempo. Los frescos se han borrado, las columnas están agrietadas, pero su sombra permanece. La niña casada, convertida en emperatriz de la vergüenza, sigue rondando la colina del Palatino. Su historia plantea una pregunta eterna. ¿Qué sucede cuando quien debía encarnar la virtud decide coronarse con la infamia? El poder en Roma no se limitaba a los decretos o los campos de batalla. Se susurraba en las cámaras, se negociaba en los banquetes y, en el caso de Mesalina, se manejaba a través de su propio cuerpo. Con el paso de los años, el reinado de Mesalina no solo no decayó, sino que se intensificó. Lo que había comenzado como excesos ocultos se convirtió en un sistema organizado de corrupción y dominación. El palacio imperial se transformó en una telaraña en la que cualquiera podía quedar atrapado. Tácito, Suetonio y Juvenal, los grandes cronistas de la época, describieron su caída con palabras cargadas de veneno. Todos coincidían en que, tras los muros del Campus Martius, había construido un auténtico imperio de deshonra. Una suntuosa casa donde los secretos de Roma se compraban, vendían y registraban como una moneda más preciosa que el oro. No era una casa de placer cualquiera, era un arma. Las mujeres nobles se veían obligadas a desempeñar papeles indignos bajo la amenaza del escándalo. Los senadores, los generales y los ricos comerciantes eran invitados con falsos pretextos, luego atrapados, humillados, filmados por los escribas y finalmente silenciados mediante el chantaje. Cada confesión, cada acto vergonzoso quedaba registrado. Esos secretos se convirtieron en la verdadera riqueza de Mesalina. Con ellos compró lealtad, fortuna, cargos de gobernador, sin levantar nunca una espada. Los relatos que nos han llegado aún nos helarían la sangre. Se habla de una joven patricia, arrancada de la casa de su padre, obligada a prostituirse bajo la mirada de la emperatriz, de senadores despojados de sus togas, obligados a realizar actos ignominiosos ante sus rivales, un soldado,
milagrosamente, logró escapar. Más tarde, habría dicho: la sangre se seca. La vergüenza, nunca. Ahí residía la cruel genialidad de Mesalina. Había descubierto que la humillación destruye con más certeza que una espada. A principios de los años 40 después de Cristo, sus fiestas tomaron un cariz casi ritual. Ella las llamaba celebraciones en honor a Venus o Baco. Pero bajo los cánticos y los perfumes del incienso, se convirtieron en ceremonias de dominación. Mesalina, de pie en el centro como una sacerdotisa pagana, mandaba a todos como una directora de orquesta del libertinaje. Los senadores se veían obligados a unirse a sus enemigos, los generales a participar en juegos de humillación, las esposas a desnudarse ante la multitud de cortesanos que gritaban. Negarse era perecer. Someterse significaba vivir en la vergüenza eterna. Así, todos se marchaban unidos no por la lealtad, sino por el miedo a ser expuestos. La emperatriz gobernaba no por la fuerza, sino por el secreto. Su imperio no se basaba en los ejércitos, sino en el silencio de aquellos a quienes había quebrado. Lo que la distinguía era su transformación del deseo en instrumento político. El erotismo se convirtió en un lenguaje de poder para ella. No solo buscaba el placer, sino también el control. En cada mirada que cruzaba, quería ver el reflejo de su superioridad. Para ella, el cuerpo ya no era un espacio íntimo, sino un campo de batalla. Y en esa guerra silenciosa, siempre ganaba. Su duelo más famoso pasó a la leyenda. Una competición de resistencia contra Cilia, la prostituta más famosa de Roma. El reto era sencillo, pero monstruoso. Ante un público selecto compuesto por nobles, Cilia fue la primera en lanzarse. Atendió a 25 hombres antes de desplomarse, agotada. Mesalina, por su parte, continuó. 30, y luego más. Cuando salió el sol, su cuerpo temblaba, pero su rostro expresaba una extraña victoria. La esposa del emperador Claudio acababa de convertir la humillación en triunfo. Los espectadores ya no sentían deseo, sino terror. ¿Por qué esta mujer, colmada de belleza, privilegios y poder, buscaba la gloria en la vergüenza? Algunos dicen que estaba dominada por una sensualidad insaciable. Otros ven en ello una sed de control absoluto. Algunos piensan que se trataba de una venganza inconsciente, la de una joven casada a los 15 años con un hombre al que no podía amar ni desear. Quizás la verdad era más simple y aún más sombría. Para Mesalina, el pecado y el poder eran uno. Cuanto más crecía la imagen pública de su pureza, más irresistible se volvía la tentación de profanarla. Su imperio de lujuria comenzó a deformar los cimientos políticos de Roma. Los senadores ya no se atrevían a hablar libremente. Los generales solo actuaban con su aprobación. Los gobernadores eran elegidos no por su competencia, sino por su silencio. Poco a poco, la élite romana se convirtió en una red de hombres y mujeres unidos no por la virtud, sino por el miedo. La capital del mundo se hundía en una servidumbre invisible. Los embajadores extranjeros hablaban en voz baja de lo que habían visto. Mencionaban un senado paralizado por el terror. Nobles que temblaban solo con mencionar el nombre de la emperatriz. Algunos afirmaban que las decisiones más importantes, los impuestos, las guerras, los nombramientos, ya no se discutían en el Senado, sino en la cámara cerrada de Mesalina. El imperio romano, construido sobre la ley, estaba ahora gobernado por el deseo. Pero la corrupción, por muy hábilmente orquestada que esté, siempre acaba colapsando. Los soldados comenzaron a murmurar. Esos hombres endurecidos, que habían sobrevivido a las llamas, a los bárbaros y a las pestes, no podían soportar la idea de ser esclavizados no por la fuerza, sino por la vergüenza. En los cuarteles y en las tabernas, los rumores se intensificaban. Se decía que algunos compañeros habían sido convocados a la villa de Mesalina, deshonrados, expuestos y luego expulsados como esclavos. Para esos hombres, eso era peor que la muerte. La ira creció entre las filas. Los murmullos se convirtieron en blasfemias.
En las calles, se escupía al mencionar su nombre. Insultar a la emperatriz era un delito de lesa majestad. Pero el odio ya no temía al delito. Mesalina, sintiendo que el viento cambiaba, se volvió paranoica. Duplicó su guardia. Ejecutó a los sirvientes al menor sospecha. El palacio, antes lleno de música y risas, se sumió en un silencio gélido. Cada día traía un nuevo castigo, una fiesta más perversa, como si creyera poder sofocar la revuelta con la desmesura. Sin embargo, cada gesto cavaba un poco más su propia tumba. La corte imperial se convirtió en un volcán a punto de explotar. Roma había sobrevivido a plagas, incendios e invasiones. Pero podría sobrevivir a una emperatriz que reinaba con la vergüenza. El punto de ruptura llegó en el año 48 después de Cristo y, como siempre, fue un escándalo lo que encendió la mecha. Claudio se encontraba en Ostia cuando Mesalina cometió el acto más insensato de su vida. Organizó una boda. No una simple unión clandestina, sino una ceremonia completa, pública y religiosa. El novio no era otro que Cayo Silio, su amante, y un joven senador de formidable encanto. Los sacerdotes oficiaron la ceremonia, los testigos firmaron los contratos y los ritos se llevaron a cabo según la ley romana. Pero Mesalina seguía siendo la esposa legítima del emperador. Al casarse con otro hombre, no solo era culpable de adulterio, sino también de traición. Esta vez había cruzado la línea. Roma podía tolerar el libertinaje, pero no la rebelión. Cuando Claude se enteró de la noticia del matrimonio, al principio se contentó con reírse incrédulo. Otro rumor más, pensó. Uno más en el incesante torbellino de chismes que rodeaba al trono. Pero su liberto, Narciso, no trajo rumores. Trajo testigos, contratos firmados, sacerdotes dispuestos a jurar por los dioses. Entonces, la risa se apagó. Después de tantos años soportando la mordedura de la vergüenza, el emperador sintió la mordedura aún más fría de la ira. Ordenó su regreso inmediato a Roma, y no regresó solo. Con él caminaba la decisión de acabar con todo. Encontraron a Mesalina y Cayo Silio, no lejos de los jardines donde tantas veladas habían sofocado la virtud de Roma. Los autores antiguos, cuya pluma mezcla lo exacto y lo teatral, describen una escena congelada en una claridad casi cruel. Mesalina, antes resplandeciente de oro y seda, pálida, con el cabello despeinado y la túnica rasgada. Silius, de repente desnudo ante lo absurdo de una ambición mal calculada. Ella suplicó, prometió, invocó a sus hijos como rehenes de su arrepentimiento. Hubiera querido hablar con Claudio, seducirlo de nuevo, utilizar una vez más esa voz y esa mirada que habían doblegado a tantos hombres. Pero Claudio no vino. Su furia, ahora, tenía la dureza de la piedra. Cuando las súplicas fracasaron, Mesalina buscó la salida definitiva. Se dice que empuñó un puñal para quitarse la vida, como habían hecho otros nobles antes que ella, con el fin de arrancar al destino el último gesto de libertad. Pero su mano tembló. El valor, que la había llevado tan lejos en la transgresión, la abandonó en el umbral de la última transgresión. Fue la mano de un soldado la que clavó la hoja. Así murió. No en la grandeza de un final elegido, sino en el estupor de un sobresalto, aquella que había pretendido encadenar a Roma con la vergüenza. Su amante fue ejecutado. Y, como si la muerte no fuera suficiente, Claudio ordenó la pena más irrevocable del arsenal romano, la condenación de la memoria. Las estatuas fueron derribadas, el nombre borrado de las inscripciones, todo rastro condenado al olvido. Se creía que Roma se purificaría con el borrado, pero el olvido es un mármol frágil. Cuanto más se martillaba el nombre de Mesalina, más se propagaba el eco. Los siglos, lejos de ahogar su historia, la transmitieron de una página a otra, de un pincel a otro, de un escenario teatral a otro. El Renacimiento la convirtió en una tentadora engastada en oro. El Barroco, en una sirena trágica aplastada por su propia desmesura.
Los moralistas de otra época vieron en ella el ejemplo de una lujuria desenfrenada que había que mantener a raya. Y, sin embargo, detrás de cada reescritura, persistía una verdad. Mesalina no había inventado la corrupción de Roma, la había puesto al descubierto. Lo que revela su oscuro reinado no es tanto una fábula sobre una mujer perversa, como una radiografía de un imperio que se resquebrajaba. Roma exigía a las mujeres la figura inmaculada de la matrona, pero se permitía entre bastidores todas las transacciones del deseo y el miedo. Mesalina tomó estas contradicciones y las volvió contra quienes se beneficiaban de ellas. Comprendió, mejor que muchos hombres de su época, que la vergüenza es una cadena más sólida que el hierro. Donde la espada requiere legiones, la infamia solo exige un secreto bien guardado. Y fue con ese secreto con el que gobernó. Debemos por ello convertirla en un monstruo absoluto. Hay que decir que las fuentes son casi todas voces masculinas. Tácito, Suetonio, Juvenal. Escribieron para mantener el orden de las cosas, no para desentrañar la complejidad de las almas. Necesitaban, para edificar a sus lectores, una figura de exceso que esgrimir. A veces, su tinta salpica. Sin embargo, entre líneas se adivina otra silueta. La de una joven casada a los 15 años con un hombre que no había elegido, arrojada al corazón de una maquinaria política que la asfixiaba tanto como la coronaba, y que buscó, en el único ámbito que nadie podía quitarle por completo, su cuerpo, un instrumento de poder. ¿Era perversidad o la terrible reacción a una libertad imposible de encontrar? ¿Era el capricho de una gran pecadora o la insurrección sin lenguaje posible de una mujer a la que se le negaba existir de otra manera que no fuera por la virtud de la pompa? Quizás haya un poco de todo eso en Mesalina. El genio de Roma consistió en absorber a sus enemigos. Su ceguera consistió en no reconocer sus espejos. Mesalina tendió al poder masculino un espejo que reflejaba la verdad desnuda. El imperio se atiborraba de las mismas pasiones que condenaba. Negociaba en la sombra lo que predicaba a plena luz. Exigía castidad mientras negociaba la transgresión. En este sentido, ella fue a la vez síntoma y revelación. No derribó el edificio, pero mostró sus grietas. Y, sin embargo, no edulcoremos. Hubo vidas destrozadas, humillaciones que el tiempo no seca. Hubo juramentos profanados, cultos ridiculizados, hombres y mujeres reducidos a la condición de objetos en una mecánica de dominación. Es ahí donde la historia deja de ser una simple parábola política para volver a ser una tragedia humana. La culpa de Mesalina es real, aunque los narradores a veces hayan exagerado sus contornos. Su responsabilidad no borra la de aquellos que callaron, se beneficiaron y obedecieron. El horror nunca es obra de una sola mano. Tras su muerte, Claudio quiso convencerse de que el imperio se repararía por decreto. Los juegos se reanudaron, los mercados vibraron, las legiones marcharon. La fachada, una vez más, se mantuvo firme. Pero el corazón moral de un mundo no se repara en un día, ni con la simple desaparición de un culpable designado. En los elegantes pasillos del Palatino, los murmullos continuaron, más apagados, menos llamativos, pero igual de corrosivos. Roma supo sobrevivir a muchas tormentas. La peste, el fuego, las invasiones, porque sus leyes y sus carreteras se mantuvieron firmes. Lo que la desgasta con el tiempo son las grietas invisibles, la contradicción entre el ideal proclamado y la práctica real, entre la virtud ostentada y el interés que susurra. Caminar hoy por la colina del Palatino es experimentar esta doble impresión, la majestuosidad de las piedras y el rumor obstinado de un recuerdo. Los mosaicos desconchados hablan de fiestas olvidadas, pero las sombras recuerdan otras escenas. El miedo mudo de un senador, la vergüenza de una esposa, el escalofrío de un soldado al recibir una orden que aborrece. Y, en medio, una joven cuyo nombre, a pesar de todos los martillos, no ha sido borrado. ¿Qué más nos dice Mesalina? En primer lugar, que los imperios no siempre caen bajo el hierro. Pueden pudrirse por dentro, minados por la hipocresía, desarticulados por los secretos.
vencidos por los deseos inconfesables que se niegan a mirar. En segundo lugar, que la moral esgrimida como instrumento de control acaba ocultando lo que pretende corregir. Cuando la virtud no es más que una máscara, esta acaba siempre por resbalarse. Por último, que el poder, cuando atraviesa el cuerpo, ya sea idealizándolo o condenándolo, toca el nervio más sensible de toda sociedad. Mesalina tensó ese nervio como una cuerda. Cada época forja su propia Mesalina, una mujer demasiado libre para los guardianes, demasiado escandalosa para los bienpensantes, demasiado peligrosa para aquellos cuyo poder se basa en la ilusión del control. Por eso su fantasma regresa, no para excitar la curiosidad, sino para plantear una pregunta que se niega a callar. ¿Qué le sucede a una ciudad que exige pureza a las mujeres mientras mercadea su deseo, que consagra la ley y adora el secreto, que se cree fuerte porque brilla y no percibe que se agrieta donde nadie mira? El nombre de Mesalina permanece, susurrado con una mezcla de repugnancia y consternación, a veces con una extraña fascinación. No solo significa un escándalo antiguo, nombra la grieta por la que se ve, más allá de los mármoles y las procesiones, la verdad de una civilización, su miedo, su apetito, su fragilidad. Y si aguzamos el oído, en la luz declinante que aún baña de oro las piedras del Palatino, casi creemos oír el crujir de una túnica, la carrera de una adolescente a la que le han puesto una corona demasiado pesada y que, para llevarla, decide jugar con lo prohibido como con el fuego. No supo domarlo ni apagarlo, pero su quemadura, a través de los siglos, sigue iluminando.